¡Hola! Tengo una gran noticia que compartir con vosotros. Me uno como embajador de Pint of Science para su edición de 2025. Sí, ¿cómo lo oís? La misión de este humilde troglobio será contagiarte mi pasión por la ciencia y animarte a aprender sobre el planeta Tierra y todas las criaturas que lo habitan. Y así también salgo un poco más de mi cueva. Como anfibio entusiasta de la divulgación, no podía dejar pasar la oportunidad de ayudar a que la ciencia salte fuera de los laboratorios y chapotee en los bares. Apunta, 19, 20 y 21 de mayo. Esos días, la ciencia ocupará mesas, barras y hasta los posavasos. ¿Te imaginas aprender sobre agujeros negros, leyes, arte, genética o microbiota mientras brindas con amigos y conoces gente genial? Así que ya sabes, busca tu sede, son 74 en toda España y prepárate para saciar tu curiosidad. El equipo de Pint of Science te espera con los brazos abiertos. Consulta todas las novedades en pintofscience.es. Camarero, un refresco, por favor. No servimos a gusanos. ¿Perdona? Soy una cría de dragón. Mi tatarabuela Syrax viene de una estirpe de grandes, magnánimos troglobios con milenios de tradición y experiencia. Proteus, un espacio para conocer la vida en la Tierra. Saludos en esta hora de iluminación. Esta transcripción es propiedad del Conventículo Illuminatus. La información aquí referida fue recopilada por uno de nuestros agentes, quien estableció contacto con el eminente Ronald H. Pine, taxonomista estadounidense cuyos pasos resuenan en los pasillos del Field Museum en Chicago. Esta esencia de conocimiento está destinada únicamente a quien comparte el destino del Conventículo Illuminatus, y se prohíbe su diseminación entre las mentes ajenas. Los didélfidos son una familia de mamíferos marsupiales de la cual se han catalogado alrededor de 90 especies. Son animales endémicos de América, en especial de Sudamérica. La zarigüeya de Virginia, Didelphis virginiana, solitaria en su dominio, alza su semblante en las naciones de Estados Unidos y Canadá como testigo de fascinantes eventos geológicos pasados. En su mayoría, los didélfidos prefieren vivir en las copas arbóreas, los campos abiertos o los escondrijos entre arbustos. Con la excepción del yapoc o zarigüeya acuática, Chironectes minimus, que habita en riberas. Un reciente estudio dirigido por Pine descubrió una caleidoscópica maravilla en estas criaturas, entre las que se incluyen zarigüeyas lanudas, comadrejas coloradas, marmosas, colicortos y otros representantes de dicha familia. Bajo la influencia de ciertas luces, su pelaje ventral o dorsal se convierte en un lienzo brillante. Se registró fluorescencia de tonos azul, púrpura, rosa, salmón, lavanda, rojo, rojo anaranjado, canela brillante, granate, melocotón, óxido o amarillo, según la especie. Los ejemplares estudiados eran animales vivos o conservados, su piel o la taxidermia, en colecciones de zoológicos, universidades y museos. Según afirman en el artículo redactado por estas sabias personas, los didélfidos muestran fluorescencia, a menudo espectacular, bajo luz ultravioleta. En algunas zarigüeyas, los materiales fluorescentes parecen estar dentro de los pelos en lugar de simplemente adheridos a ellos. El ácido 3-hidroxiantranílico parece ser responsable de esta fluorescencia, presumiblemente junto con otros productos del catabolismo del triptófano. ¿Quién más entre las ramas evolutivas de los mamíferos comparte este incandescente misterio?
Sorprendentemente, este asunto ha esquivado el escrutinio de la ciencia hasta ahora. El reciente hallazgo podría indicarnos un nuevo horizonte de conocimiento, una promesa de vértices inexplorados. Solicitamos, por tanto, recabar toda la información posible. En servicio del Conventículo Illuminatus, cruzando el umbral de la ignorancia hacia el conocimiento. Anthony G. Wilder, 20 de enero de 1985. De ignorantia ad cognitio, de cognitio ad potentiam. ¿Por qué brillan estas ardillas? Una noche, mientras exploraba el bosque situado detrás de su patio, el investigador John Martin se encontró ante un misterio. Estaba inspeccionando líquenes, musgos y plantas con ayuda de una linterna ultravioleta para así ver qué revelaba la fluorescencia. Entonces, una ardilla voladora que buscaba algo de cenar en un comedero para pájaros se cruzó en su camino. Cuando Martin enfocó al pequeño roedor con la luz ultravioleta, la ardilla emitió un brillo color rosa. Que nadie se alarme. No se trata de ningún suceso paranormal, sino de un nuevo misterio biológico que espera ser descifrado por la ciencia. La biofluorescencia se produce cuando los fotones golpean un material orgánico, piel, pelo, plumas, etc., provocando un cambio de energía en los electrones de algunas moléculas que lo componen. Como resultado, se remite luz en una longitud de onda más alta conforme los electrones regresan a su nivel de energía anterior. Se suele pensar que la fluorescencia es inducida solo por la luz ultravioleta, pero también puede producirse en condiciones de iluminación con el espectro visible, el infrarrojo o incluso con rayos X. Es un fenómeno que hace aparición en un extenso catálogo de criaturas, bacterias, plantas, donde es ubicua en la clorofila, hongos, corales, artrópodos, peces, anfibios, reptiles o aves. Sin embargo, dicho rasgo apenas había sido estudiado en mamíferos, siendo considerados como irrelevantes los pocos casos documentados. Esta visión comenzó a cambiar en el año 2019, cuando se anunció el hallazgo de las susodichas ardillas. Esta fue su historia. Capitaneados por Alison Kohler, bióloga de la Universidad de Texas A&M, un grupo de científicos se propuso resolver el misterio de las ardillas rosas. La primera parada fue el Museo de Ciencia de Minnesota, en el que guardaban una colección de ardillas voladoras disecadas. Todas se volvieron de color rosa tras ser iluminadas por la luz ultravioleta. Después visitaron el Museo Field de Historia Natural de Chicago, donde estudiaron más de 100 ejemplares conservados. Igualmente, brillaban de rosa. Cuando probaron con ejemplares vivos, también volvía a pasar lo mismo. En total, encontraron que la fluorescencia rosa se daba en 3 especies de ardillas de América del Norte. La ardilla voladora del norte, Glaucomis sabrinus, la ardilla voladora del sur, Glaucomis volans, y la ardilla voladora de Humboldt, Glaucomis oregonensis. Pero no ocurría en otras especies, como la ardilla roja o la gris. ¿Por qué las ardillas presentan esta brillante adaptación? Esta historia, junto a las que trataremos a continuación, además de sorprendente, nos permite ver cómo se construye la ciencia. El conocimiento no surge de la nada, sino tras la acumulación de pruebas y debates. En el caso que nos ocupa, se barajan al menos 4 hipótesis,
las cuales podrían aplicarse, o no, a las diferentes especies protagonistas de este episodio. 1. Es una forma de comunicación entre miembros de su propia especie. Si esto es así, se debería demostrar que estos animales son capaces de percibir dicho rasgo. 2. Es una forma de comunicación, pero concretamente usada en el cortejo y reproducción. 3. Es una forma de camuflaje para evitar a los depredadores. Si esto es así, comprender cómo es la visión de sus depredadores debería aportar algunas pistas. 4. No tiene ninguna función biológica. ¡Hola, amigas y amigos de la ciencia! ¡Qué alegría veros por aquí! ¿Vosotros también habéis recibido el mensaje? Una gente muy rara, esos del Conventículo Illuminatus, ¿verdad? Pero tienen montado un sarao científico curioso. ¡Escuchad! Creo que las ardillas de antes se han ido por allí, hacia esa parte más frondosa del bosque. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No les perdamos el rastro! El Club de los Mamíferos Biofluorescentes. Tienen un extraño aspecto. Son mamíferos que ponen huevos. Y los machos cuentan con un espolón venenoso en sus patas traseras. ¿De qué más podrían alardear los ornitorrincos para ser uno de los animales más fascinantes que medran sobre la tierra? Pues de un pelaje que brilla cuando es iluminado con luz ultravioleta. El descubrimiento de las ardillas rosas en 2019 motivó que muchas linternas con luz ultravioleta fuesen encendidas. Y la curiosidad comenzó a dar sus frutos. En 2020, los ornitorrincos rubricaron su nombre en la lista de mamíferos biofluorescentes. Concretamente, estos monotremas, grupo que comparten con los equidnas, lucen en tonos verde o cian bajo las susodichas condiciones. Siguiendo la estela de los ornitorrincos, en 2021 diversas investigaciones añadieron más nombres al catálogo. Desde África llegaron 2 incorporaciones: la liebre saltadora de El Cabo, Pedetes capensis, y la liebre saltadora de África Oriental, Pedetes surdaster, quienes brillan con tonos naranjas y rojos cuando son iluminadas con luz ultravioleta. En este caso, se pudo comprobar que la biofluorescencia se debía a un conjunto de porfirinas, las cuales se encuentran en el interior de la cutícula de sus pelos. Ese mismo año, las tuzas, Geomys pinetis, también se unieron al club. Un momento. Seguro que os estaréis preguntando qué es una tuza. Estos pequeños mamíferos son roedores, parientes de los castores, aunque ellos prefieren vivir una vida solitaria y subterránea. ¡No molesten! La especie que aquí nos concierne habita en el sureste de los Estados Unidos y bajo luz ultravioleta emiten un brillo rosa anaranjado. Con cada nuevo descubrimiento ha aumentado el interés académico, mientras los titulares de prensa se encadenan como una bola de nieve. De momento, una de las últimas noticias ocurrió en 2023, cuando el lirón careto, Heliomys quercinus, también hizo acto de presencia en este misterio. Investigadores del Zoológico de Tallinn, Estonia, capitaneados por la bióloga Grete Nummert, hallaron que el pelaje de los lirones brilla cuando, nuevamente, son iluminados con luz ultravioleta. Bajo estas condiciones, lucen con un color púrpura brillante en todo su cuerpo, salvo las patas, cola y nariz, que presentan una tonalidad verde azulada. Cada vez que anotamos un nuevo ejemplo, las posibles explicaciones se ramifican. Recordemos las hipótesis que esbozamos anteriormente. ¿Se trata de una forma de comunicación entre individuos de la misma especie?
o tal vez consiste en una suerte de camuflaje. ¿Y si simplemente no tiene ninguna función? De momento, lo único que podemos decir es que muchos de estos animales, ardillas voladoras, ornitorrincos, liebres saltadoras y lirones, son de hábitos nocturnos o están más activos durante el amanecer y el anochecer. La biofluorescencia podría servir para lanzar mensajes al amparo de la oscuridad, o el caso contrario, no revelar su posición mientras corretean bajo la luz de la luna y las estrellas. ¿Y qué pasa con las tuzas? ¿Por qué unos animales subterráneos habrían desarrollado esta adaptación? ¿Tiene alguna utilidad cuando se aventuran fuera de los túneles? O quizás lo que ocurre es que los animales están organizando fiestas nocturnas en el bosque y los humanos no estamos invitados. ¿Eso es una discoteca? ¿Aquí en mitad del bosque? ¡Mirad! ¡Esos ornitorrincos están entrando! ¡Vamos! Uy, un momento. Hola, soy Proteus. Vengo con unos amigos humanos y nos gustaría... ¡Nada de humanos! Vaya, qué bordes. Aunque en realidad los humanos no tenéis muy buena prensa por aquí. Los dodos serán los amos de la fiesta. Bueno, creo que aún hay tiempo para otra historia más. Podemos sentarnos aquí, en estos mullidos musgos. ¿Dónde he puesto mi linterna? Un misterio con más de 100 años de antigüedad. Hagamos un viaje a través del tiempo, siguiendo al conejo blanco. Si no quieren perderle de vista, no olviden su linterna de luz ultravioleta. Los primeros indicios sobre la fluorescencia en animales destellan en puntos insospechados de la línea temporal. En 1856, el físico y matemático irlandés George Gabriel Stokes describió cómo bajo ciertas condiciones de iluminación brillan plumas, caparazones, piel, uñas, cuernos, huesos y otros materiales de origen biológico. Incluso podemos remontarnos más allá, durante el siglo XVIII, cuando varios eruditos europeos documentaron el brillo de cabellos, pieles y lana debido a la luz solar. Sin embargo, el primer análisis detallado sobre la biofluorescencia en mamíferos no tuvo lugar hasta el año 1911. El fisiólogo alemán Hans Stubel estudió conejos de pelo blanco, observando que lucían de color amarillo claro al ser iluminados por luz ultravioleta. Poco después, en 1917, se informó sobre mofetas que tras aventurarse en túneles mineros en los desiertos de Arizona, lucían fluorescencia de color rojo en sus cabezas, mientras que el resto del cuerpo y la cola lo hacían de azul. En 1925 fue el turno de los erizos europeos, cuyas púas mostraban tonos rojos. En esa misma fecha también se informó sobre gatos y cobayas verdes, aunque en estos casos la explicación debemos buscarla en una infección por hongos devoradores de queratina. Un poco más tarde, en la década de 1950, la fluorescencia fue propuesta como un método para distinguir las pieles comerciadas de comadrejas, las cuales emiten un fulgor lavanda frente a las de armiños u oncillas, que no generan brillo alguno. Después, en 1985, fue el turno de las zarigüeyas de Ronald Pine. A pesar de todas estas prometedoras pruebas, la cuestión permaneció fuera del escrutinio científico hasta el año 2007, cuando dicho rasgo fue estudiado en el pelo de diversos tipos de caballos. Como ya hemos relatado, las tornas cambiaron en 2019. A los ejemplos citados anteriormente
Podemos añadir los siguientes: las escamas del pangolín chino, varias especies de bandicoots y otros marsupiales australianos, más zarigüeyas, una especie de petauro del azúcar, varios tipos de roedores, entre los que se incluyen la rata almizclera, el topo norteamericano o un par de especies de conejos de cola de algodón. Parece, por tanto, que la fluorescencia en mamíferos no está representada por algunos casos excepcionales, sino que se trata de un rasgo omnipresente. Dicha omnipresencia es debida a múltiples sustancias, desde el esmalte hasta la orina. También sabemos que los rayos amarillos del sol, la luz de la luna o incluso la iluminación durante el crepúsculo tienen el potencial de provocar una sutil fotoluminiscencia. Por otro lado, en ambientes como un denso bosque se produce algo más que un juego de luz y sombra, ya que el dosel arbóreo puede filtrar diferentes tipos de luces. En definitiva, existen múltiples escenarios donde la amplia presencia de la fluorescencia podría ser el sustrato para moldear algunas adaptaciones. Imaginemos lo siguiente: si los ojos de un depredador logran apreciar el brillo de una presa, cabe esperar que la evolución potencie dicha ventaja. Al igual que fichas de un dominó, la adaptación del depredador impulsará nuevas estrategias de camuflaje entre sus presas, quizás derivando hacia un brillo que los confunda con el entorno. Pongamos un pequeño ejemplo. Los escorpiones son famosos por su intenso color verde o azul en condiciones de luz ultravioleta. Desconocemos si este rasgo tiene algún tipo de sentido para los susodichos. Sin embargo, sí se ha descubierto que algunos insectos evitan a estos escorpiones en las noches con luna llena. Aún así, llegados a este punto, lo único que podemos asegurar es que la supuesta función de la fluorescencia en mamíferos sigue siendo un campo de especulaciones, al menos de momento, hasta que no se lleven a cabo más investigaciones. Vaya, ¿cómo os quedáis? Una historia estimulante pero inconclusa. Los mamíferos brillantes nos han llevado hasta una frontera de la ciencia. Así que de momento, aquí termina este viaje. ¡Hasta el próximo capítulo, anfibios! Saludos en esta hora de iluminación. La información de este audio ha sido recopilada por Proteus para el Conventículo Illuminatus. Proteus. Guionista Ángel León Panal. Montaje, locución Luis Alberto Martín. Voz en intro y créditos Jun Curiel. Síguenos en nuestras redes sociales. También puedes escribirnos al podcastdeproteus@gmail.com. Recuerda, si te apasiona nuestro planeta Tierra y quieres conocer más sobre sus habitantes, tienes una cita con la ciencia los días 19, 20 y 21 de mayo en la edición 2025 de Pint of Science. ¡Nos vemos en los bares!